Dios bendiga a todos los hermanos y amigos presentes que ya están conectados viendo esta transmisión, mis hermanos queridos. Abrazo grande a la distancia para todos los que están en esos 193 países. Y por cierto, puede ver esta transmisión también por diferido. Mi hermano Víctor Macei, abrazo grande a la distancia a toda esa gente linda ya en Colombia. También para mi hermana Jenny Patricia, también para mi hermana Rubí, a toda esa gente linda en México, a mi hermano Marquitos Castro allá en Ecuador. Seguimos orando por Ecuador, mis hermanos queridos, por si acaso. Bueno, mis hermanos, qué bueno volverles a ver. El día de hoy vamos a terminar Primera de Timoteo, todo el libro. Y luego nos vamos preparando ya para la Segunda de Timoteo. Pero escúchelo bien, óigalo bien, si el Señor lo permite. Bueno, así que mis hermanos queridos, previo a la lectura, quiero hacer un anuncio pequeño. Próximamente tendremos a nuestro hermano, el doctor César Vidal, nos va a hacer una exposición con todo lo que tiene que ver con los testigos de Jehová. Esto va a ser retransmitido por Radio Salvación, así que si el Señor lo permite, nuevamente. Y también vamos a tener próximamente, siguiendo con la serie Entendiendo, vamos a ver Entendiendo Josué con nuestro hermano, amigo y pastor Gilberto Rufat desde Halton, Texas. Así que esperamos pues que sea de bendición para todos los hermanos pues que están siguiendo esta serie. Si alguien no ha visto las series anteriores, pues ahí en el canal del hermano David Silva usted lo puede ver. Eso está gratis ahí, mis hermanos queridos. No se suscriba, no le den like, no se preocupe. Esto es gratis, mis hermanos. Por gracia hemos recibido y por gracia compartimos. Así que aquí no se le cobra un solo centavo por escuchar o por compartir el mensaje. Absolutamente a nadie. Pero bueno. Mi hermano Víctor Macei, ¿qué le parece si nos ayuda con la lectura? Vamos a ver Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo del 17 al 21. Así que ahí está, cámara 2, muy bien. Sea usted bienvenido, mi hermano Víctor Macei, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo del 17 al 21. Un cordial saludo. Qué alegría verlos, qué alegría reunirnos acá en la web. Bienvenido usted que se conecta desde cualquier parte del mundo, estos 193 países. Dice la lectura, está Pablo terminando la carta a Timoteo, la primera carta, y dice, desde el versículo 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Amén, amén, mis hermanos queridos. Bueno, la lectura de hoy o el estudio de hoy va a tener como base, óigalo bien, usted lo puede buscar en su Biblia, Marcos, capítulo 10, versículo del 17 al 22. Esa va a ser la base para poder continuar o para poder engranar este estudio en donde se está terminando Primera de Timoteo. Ustedes recordarán esa historia, el joven rico. Y si ustedes me permiten, yo se los voy a leer. Al salir él, estamos hablando de nuestro Señor Jesús. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonio. Una vez más, no digas falso testimonio, y lo voy a decir por tercera vez, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús,
Mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. ¿Pero por qué? Porque tenía muchas posesiones. Ahí tenemos dos preguntas, mis hermanos queridos. La primera pregunta: ¿por qué le dijo Jesús que solo uno hay bueno? ¿Y ese es Dios? ¿Acaso Jesús no es Dios? Les hago esa pequeña pregunta para que la vayan teniendo en mente. Ahora, la segunda pregunta aquí, basado en este texto base para este estudio, sería: al tener relación lo que mencionó nuestro Señor Jesús con el Éxodo 20, dado a los judíos en el Antiguo Testamento, y que hace también eco con los mandamientos de Jesús, dada a la iglesia en el Nuevo Testamento, ¿significa acaso que la salvación del ser humano es por obra o mérito humano propio? Dos preguntas para analizar, mis hermanos queridos. Usted téngalo en mente y vamos a responder la primera. Sí, mis hermanos, efectivamente Jesús es Dios. Sin embargo, al enfatizar esto de que solo Dios es bueno, se basa en que el joven rico veía desde afuera, según su propio estándar, como solemos hacer todos en algún momento de nuestra vida, mirando lo que está frente a nuestros ojos y así hacer el juicio de valor moral. Tenga eso en mente. Ahora, por esta razón Jesús rectifica esa moralidad para indicar que solo Dios es bueno, dejando en claro que un hombre no es bueno por sus obras ni por sus propios méritos humanos. Hacer esta aclaración no anula la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, también es preciso decir que al llamarlo así, identifica a Jesús como alguien bueno por sus méritos con respecto a la ley, como según el muchacho también lo ha sido desde su juventud. De esa manera, ganar el favor de Jesús al considerarse justo según sus propios méritos y ubicarse, digamos que a ese nivel de justicia. Y mis hermanos queridos, ya sabemos lo que dice las Sagradas Escrituras. No hay absolutamente nada bueno que nosotros hagamos en nuestra humanidad para ganar el favor de Dios, ni mucho menos para lograr un regalo tan inmerecido como es la salvación de nuestra vida. No tenemos absolutamente nada de que jactarnos. Con respecto a la segunda pregunta, Jesús no estaba indicando una serie de requisitos para la salvación, sino más bien quería exponer el corazón del joven, ya que cuando él indicó que lo guardaba desde su juventud, aquí estaba indicando su fidelidad a la ley de Dios, pero algo le faltaba. Y ese es el problema, tristemente, que muchos padecen. Puesto que no era la ley de Dios lo que movía el corazón del muchacho, sino más bien sus posesiones. Y ahí donde está ahí es donde está el pequeño gran detalle de este asunto al responder de esa manera. Mis hermanos queridos, el problema no es que una persona obtenga dinero basado en un trabajo, un esfuerzo o en un mérito que haga en esta vida, en esta sociedad, con su jefe y etcétera, etcétera. Ese no es el problema. El problema es el poner por encima de Dios el amor al dinero. La Escritura dice claramente en 1 de Timoteo capítulo 6, ustedes lo recordarán que lo vimos, versículo del 9 al 10, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora alguien va a mencionar, alguien va a decir: mi hermano, pero Jesús, la Biblia, Dios mismo, claro, Jesús es Dios. Dios mismo dice que espera y anhela que nosotros seamos bendecidos, y citan el texto de 3 de Juan. Mi hermano, primero,
Si nos ponemos en contexto, el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad, dice tercera de Juan 1, versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ojo al detalle. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que significa bendición o prosperidad para un cristiano, y óigalo bien, versus una persona que no es cristiana. Usted puede incluir ahí a un religioso, a un ateo o a una persona pues que simplemente no conoce absolutamente nada de las cosas del Señor, no conoce nada de teología. Pero ya vamos a ver al detalle. Así que habiendo hecho esa introducción, habiéndolos puesto en contexto, mis hermanos queridos, vamos a empezar con el primer versículo de esta noche y es el versículo 17. A los ricos, mira lo que le dice nuestro hermano Pablo al joven muchacho Timoteo. Y por cierto, qué gran responsabilidad que debía tener él. Ojo al detalle. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. En el original griego tenemos tois, plousois, entonian, ianoi, parangele, mi, ipsilofronein. Tal como el versículo 9, Pablo, nuestro hermano, amigo y apóstol, exhorta contra la avaricia y agrega la motivación a los que lo tienen a poner su fe en Cristo, no en las riquezas, y no deben tener su esperanza puesta en la riqueza. Mateo capítulo 6 lo corrobora, versículo del 9 al 21, Mateo 19, versículo 23 al 30 y Santiago 1, versículo 9 y también Santiago 5, versículo del 1 al 6. El apóstol utiliza aquí el verbo, óigalo bien, ipsilofronein, que significa ser arrogante. Hay gente que lo traduce también como ser prepotente, que no aparece en el griego profano, por tanto el apóstol se lo inventó, y que literalmente significa pensar altaneramente, lo que cae de lleno dentro de la arrogancia personal. Ustedes tienen que haber visto que mucha gente con medio tienen un par de reales, un par de por ahí, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Y tienen una cuentita bancaria por aquí, medio se compraron un carrito y ya lograron comprar una casita por acá. Y medio agarraron fama, medio el apóstol, el profeta, el ultra ungido, y tienen una arrogancia. Y para llegar a este tipo de personas, que digamos que el hermano Víctor Massey tiene una duda teológica, y para llegar a esta persona tiene que pasar por el secretario, luego la secretaria, luego por el consejo de ancianos, cuerpo presbítero, entre comillas, porque a veces que tienen hasta una fachada, pero para llegar a la persona a la cual el hermano Víctor Massey quiere comunicarse, mis hermanos queridos, eso es pues que tiene que pasar por una cadena casi que interminable. Terrible. Entonces, el término ilpikenai es un infinitivo perfecto activo de el piso, que significa esperanza, que enfatiza que esta acción de esperar, que habiendo comenzado en el pasado, ha continuado hasta que por este tiempo se ha convertido en un estado fijo. En consecuencia, se advierte a los ricos que son miembros de la iglesia o la congregación que no lleguen al punto de poner todo el peso de su confianza en los tesoros terrenales. Siendo hermanos en Cristo, el apóstol se ocupa de ellos, pero no lo hace de los no creyentes, a quienes Dios juzgará a su debido tiempo. Primera de Corintios capítulo 5, versículos 12 y 13 para corroborar. Tienen cuanto necesitan y más de lo que es necesario, y pasan por la vida arrogantemente inflados. Lo miran al hermano aquí Víctor Massey, pero por encima del hombro. A la hermana Jenny Patricia ni siquiera le pegan una llamadita, decirle: mi hermana, ¿cómo está usted? ¿De qué adolece? ¿Cómo está no sé, digamos que la hermana se tropezó y se dobló el tobillo? ¿Cómo está con su tobillo? Ya se le bajó la hinchazón al tobillo. Está tomando la medicación. ¿Qué puedo hacer yo por usted para que
este día sea más relajado para usted como hermanos en Cristo. ¿Qué puedo hacer yo por usted? No, no les interesa. Arrogante o altivo equivale a ser altanero, considerándose superiores a los que no poseen los mismos valores materiales que ellos. Qué terrible, mis hermanos queridos. Y de hecho había una frase muy común en el vulgo que dicen que las calaveras todas blancas son. Al final del tiempo, todas las calaveras, rico, pobre, flaco, delgado, gordito, tolteca, azteca, cubano, ecuatoriano, las calaveras todas blancas son, mis hermanos queridos. Ojo al detalle. Pero la gente se llena de tanta arrogancia y tanta prepotencia mirando por encima del hombro a los demás cuando tienen ciertos reales. Y lo peor de todo es que toman el nombre de Dios en vano. Eso es peor, mis hermanos queridos. Bueno, el espíritu altivo, el soberbio, es resistido por Dios mientras que da gracia al humilde, dice Santiago 4:6. El Señor Jesús enseñó a aprender de él, que era manso y humilde de corazón. Por tanto, si este es mandato del Señor, lo es también de su apóstol que instruye a Timoteo, no para que ruegue a los ricos a que no sean altivos, sino para mandarles. Eso es un imperativo, para mandarles que no lo sean. Al agregar de inmediato, o sea, en términos de esta era presente, el apóstol ya está empezando a fijar la mente del creyente en el carácter transitorio de la riqueza terrenal. Las riquezas y el orgullo muchas veces se hallan juntos, y cuanto más grande sea la riqueza, tanto mayor será la tentación. Sobre todo, tanto mayor será la tentación de pasarle por encima al hermano, al cristiano, o peor aún, al que ni siquiera es hermano en Cristo. Peor aún. La tentación es de ver a los demás como simples siervos, ya que las personas ricas tienden a contratar a otros para que les hagan todas las cosas. El pobre habla con ruegos, dice la Escritura, mas el rico responde durezas. Y esto sucede porque el hombre rico es sabio en su propia opinión. Proverbios 28:11 para corroborar y 28:23. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Cuando vemos este texto aquí, miren, ahí tenemos un infinitivo perfecto activo que da a entender que los hombres tienen la tendencia de confiar en sus propios recursos y no en los de Dios. Algunas de las palabras más fuertes de Jesús el Señor iban dirigidas a la gente adinerada. Lucas capítulo 18, versículo del 18 al 30, usted lo puede tener como referencia. Miren, en el texto griego, sino en Dios, hay distintas variables. Primero, en Dios. Lo vemos en el manuscrito Aleph, F y G. También tenemos en el Dios, como lo tenemos en el texto A, I y en el texto P. También en el Dios viviente, como tenemos en el texto DXX. Y también en el Dios viviente, como tenemos en el texto D2. Miren, la frase más adecuada es en Dios, basándose en la forma descriptiva del capítulo 4, versículo 10. La principal razón para desistir de la confianza en las riquezas es que son inseguras. La incertidumbre de las riquezas es evidente. De hecho, mis hermanos queridos, la misma Escritura menciona de que nosotros no tenemos que poner nuestra mirada en las cosas efímeras, en las cosas terrenales, porque todo esto va a desaparecer tarde o temprano. ¿Cuánta gente ha puesto su confianza, por ejemplo, no sé, en acciones, en Wall Street, en la bolsa de valores? El día de mañana algo sucede y ¡pum!, todas las acciones, o es más, mejor dicho, todo ese dinero que estas personas le han invertido a las acciones que tenían, no sé, Nvidia, Nasdaq, qué sé yo, automáticamente se desploman. ¿Y qué pasó? Perdieron dinero. Perdieron mucho dinero. Y es que no podemos poner nuestra esperanza, nuestra mirada en las cosas que pues se corrompen, en las cosas que se desgastan. Tenemos que echar mano a las cosas que no son efímeras. Pero bueno, seguimos, mis hermanos queridos. Las posesiones se pueden perder fácilmente, por tanto no son objeto de confianza.
Este es el peligro que corren los ricos, es decir, la tentación de poner la esperanza en las riquezas. El que confía en sus riquezas caerá. Y añade, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Dice Proverbios 8:28 y Proverbios 23, versículo 4 al 6. Los creyentes debemos confiar en Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Salmos capítulo 73, versículos 25 y 26. El apóstol dice que Dios provee abundantemente de todo lo necesario, tanto de bienes materiales como de riquezas espirituales, que son provisiones para el tiempo y para la eternidad. Dios, mis hermanos queridos, da todo lo necesario porque no es más rico quien tiene más, sino quien necesita menos, y esta provisión divina la da para que la disfrutemos. Imagínese mi hermano Víctor Macei, por ejemplo. Usted que se va, no sé, se va a tomar un café ahí en la cafetería de la esquina y coincidencialmente en esa cafetería existen estas maquinitas para comprar lotería. Y se encuentra una persona o un vagabundo o una persona, pues un homeless, un vagabundo, como lo quiera llamar. Y de repente le dice, oiga, usted es cristiano, yo sé que usted es cristiano, dígame una cosa, yo quiero comprar un boleto de lotería, pero ¿por qué Dios no permite que me gane la lotería? Que usted le responde. Y aparte de vagabundo, está echado muy al trago, ¿no? ¿Qué le respondería a usted, mi hermano Víctor Macei? Bienvenido. Wow, no es difícil pensar. Ese tipo de riqueza en manos de una persona la intoxicaría más, le haría más daño que bien, ¿sí? Aunque la persona piense que con eso sería feliz, en realidad recibiría perjuicio, no beneficio. Y Dios tiene cuidado, inclusive tiene misericordia sobre el bueno y sobre el malo. El sol de Dios sale sobre buenos y sobre malos. Y a pesar de que no lo entendemos, nos cuida a todos. Y es ahí donde una persona a veces dice, oye, pero yo hago de todo y sin embargo a mí no me va como ese que es mundano, que le va mucho mejor. Y uno se pone a preguntar, wow, ¿por qué? Hermano, porque nosotros vemos lo que está enfrente de nosotros. Nos ha pasado, yo debo ser honesto, a mí también, a todos nos pasa en algún momento de nuestra vida. Señor, hago todo al pie de la letra. Acuérdense del joven rico, ¿no? ¿Verdad? Oiga, pero si Dios no le ha dado algo a usted, mire, dele gracias a Dios, porque Él sabe qué es lo que verdaderamente usted necesita. Él sabe lo que verdaderamente le va a hacer daño. Una bendición que Dios le dé a usted no le va a hacer el mismo efecto a una persona pues que está perdido en las drogas o está perdido en el alcohol o lo que sea. Y dele gracias a Dios que no lo ha hecho ultramillonario o no lo ha hecho profeta de las naciones y etcétera, con toda esa teología torcida de la pseudo prosperidad. Dele gracias a Dios que no ha caído en eso. ¿Pero por qué? Pero si yo me esfuerzo demasiado y mira, y ya se me dañó hasta, no sé, los frenos del carro. Tengo que cambiar y no tengo ni para pagar la gasolina que está muy cara. Bueno, ahora está barata aquí en Estados Unidos. Yo no sé qué está pasando, pero el costo de la gasolina se está yendo de pique para abajo. Hay que aprovechar, no sé. Pero mi hermano querido, es Dios quien tiene el control de todo. Y no tenemos por qué estar pensando, ¿y por qué al vecino sí? ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué? Dios sabe lo que usted necesita. Mire, le voy a recordar un texto para que lo tenga en mente. Si usted quiere, lo puede apuntar. Proverbios capítulo 30. Este es un proverbio lindísimo. Usted lo puede imprimir, lo puede pegar en la entrada de su casa si usted desea. Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 10. Mira lo que dice. 2 cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas,
manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No acuses al siervo ante tu Señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Mis hermanos queridos, una vez más, si usted no tiene algo que tanto ha anhelado y ha hecho todo lo posible humanamente hablando y no lo ha recibido, dele gracias a Dios porque eso no es para usted. Dele gracias a Dios. Usted no sabe cómo las cosas pueden terminar teniendo, por ejemplo, el caso, la pregunta que yo le hice a mi hermano Víctor Macei. ¿Qué pasa si ese pobre hombre, que aparte de que vive en la calle, está entregado al alcohol? Imagínense que se gane la lotería. Mi hermano, se termina de destruir, pues, en vida. Terrible. Pero bueno, seguimos, mis hermanos queridos, porque el tiempo apremia. Quiero mandar un saludo para todos los hermanos de Radio Entre Cristianos. Bueno, seguimos allá en Chile. Versículo 18 dice que hagan bien. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo para que los exhorte a los ricos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Cuando el texto menciona que hagan bien, ahí tenemos la palabra en el original griego, agatoergein. Agatoergein. Esta es la primera de 3 orientaciones de Pablo para quienes tienen bienes en este mundo. Segunda de Timoteo 2:21 lo corrobora, Tito 3:1, Tito 3:8 y Tito 3:14. Timoteo debe enseñarle a que hagan el bien. La palabra agatoergeo, que traduce por hacer el bien o hacer bien, aparece solo aquí en el Nuevo Testamento y significa hacer lo que es inmanente, intrínseca y cualitativamente bueno. Pablo utiliza el presente de infinitivo para expresar el mandamiento, lo que indica que no es una acción puntual, sino un estilo continuo de vida. De la misma manera que Dios toma la iniciativa en la manifestación de su gracia para con todos, proveyendo lo necesario para la subsistencia. Así debían los ricos hacer con los demás. El verbo se refiere a hacer lo que es noble y excelente, no solamente lo que es superficialmente bueno. Este bien hacer o bien obrar es uno de los sacrificios espirituales agradables a Dios. Esto tiene que ver con la experiencia de la nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro, que en el plano de la identificación con el Señor hace que los creyentes sigamos la senda del Señor Jesús, que pasó por el mundo haciendo bienes. Hechos capítulo 10, versículo 38. Los ricos y los creyentes en general no estamos llamados simplemente a no hacer el mal, sino que positivamente tenemos la demanda de hacer el bien. Recuerden lo que dice Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. El Señor Jesús habló sobre el problema del engaño de las riquezas, donde él utiliza la palabra aramea mamón, que significa literalmente aquello en lo cual uno confía. Mateo capítulo 6, versículo 24 para corroborar. Cuando el texto menciona que sean ricos en buenas obras, tenemos la frase en el original griego, ploutein en ergois kalois. Esta es la segunda orientación, o sea que el propósito de Dios no es que las riquezas materiales se acaparen o se repartan a cuentagotas. La palabra clave es ricos, que significa abundantes, lo que implica que la riqueza material debe usarse para hacer buenas obras a favor de otros. Recuerden, mis hermanos queridos, que nosotros, todo lo que tenemos en esta vida, mire, es porque Dios lo ha permitido. Mi hermano Víctor Macei tiene ahí la opción de tener un horno, tiene una panadería, él hace sus panes, ese es un talento que Dios le ha dado. Aparte, el hermano también tiene un conocimiento y con el tema de la veterinaria. Entonces, si mi hermano Víctor Macei pues le quiere cobrar un precio razonable
a la persona que tiene su perrito, que se está muriendo, que convulsiona, qué sé yo, perfecto, está bien. Eso es problema de Víctor Massey. Usted sabe, el obrero es digno de su salario, perfecto, muy bien. Pero hay personas que aún teniendo un conocimiento de su profesión, pues quieren sacarlo o exprimirle al máximo. Oiga, terrible. Y de paso, si eso sucede en el mundo secular, no se diga en el mundo, entre comillas, cristiano, que teniendo conocimiento de teología, quieren lucrarse a costillas del evangelio. Eso es peor todavía, mis hermanos queridos. Si a Dios le place darle a mi hermano Víctor Massey, pues algo, ¿no verdad?, de abundancia, pues gloria a Dios. Si no le place hacerlo millonario con su profesión, gloria a Dios. Acabamos de leer el texto. ¿Por qué? Porque el problema no es generar dinero basado en una profesión. El problema es el amor al dinero, la corrupción y degradación de su alma. ¿Por qué? Porque ahí sí no le va a importar si es que tiene un hijo por aquí, pues de otro matrimonio. No le va a importar si es que tiene, no sé, a su familiar padeciendo. No le va a importar de que el vecino está necesitando por ahí, no sé, unas compras que usted le haga porque él no puede caminar, qué sé yo. Mi hermano querido, hay gente que definitivamente solamente tienen mucho dinero y ya. Eso es todo. Nada más. Hay gente así. Pero le acabamos de leer el texto. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros solo somos dependientes del Dios de la gloria. El pan nuestro, dánoslo hoy. El pan de cada día, dalo hoy el pan. No dice la oración modelo, dame el pan y después de aquí a un mes te vuelvo a pedir pan. No. Nosotros somos dependientes del Dios de las glorias todos los días. Jesús claramente dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Todos los días descansamos en Él, todos los días dependemos de Él. No de nuestras propias obras o méritos humanos. Seguimos. Los recursos de los creyentes deben usarse para sustentar a la propia familia de cada uno de ellos, sobre todo a las viudas necesitadas. Los líderes de la iglesia y cualquier creyente necesitado deben de ser también provistos. Hechos 4, versículos 34 y 35 lo corrobora. Y todo este compartir no debe ser algo ínfimo, sino para que cubra totalmente la necesidad y aún más. Con toda seguridad, los que tienen bienes también tienen posibilidad de ayudar a otros. Nosotros, mis hermanos queridos, solo somos administradores de lo que Dios nos ha permitido tener. Somos administradores. No solo con ofrendas, sino también con otro tipo de ayuda, dándoles modo de trabajar, ayudando a cancelar alguna deuda que pudieran tener y que ellos se han esforzado por pagarlas y no han podido, buscando entre sus conocidos alguno que precisara los servicios de un hermano necesitado. Una persona puede esforzarse por tener, mis hermanos queridos, para poder resolver ciertas necesidades y sin embargo, en un país que se cae a pedazos, vamos a decir, por ejemplo, Venezuela, bueno, por así decirlo. ¿Cuánta gente necesitada en ese país? Y si alguien tiene la posibilidad, un cristiano o alguien que se haga llamar cristiano, tiene la posibilidad de ayudar a esa persona, sabiendo que el país está que se cae a pedazos y simplemente cierra su corazón, debemos cuestionarnos si verdaderamente el Espíritu Santo está morando en la vida de esta persona como creyente, entre comillas. Debemos cuestionarnos. Yo no veo un cristiano que sea frío ante la necesidad de una persona que verdaderamente lo necesita. Claro, también hay gente que quiere abusar. Eso es otro tema, es verdad, pero no podemos poner a todos en el mismo saco, es verdad. Pero teniendo la posibilidad de echarle una mano y simplemente negarse, no, es que me voy por acá. Oiga, pues el otro está pidiendo a gritos, échame una mano, ayúdame.
cuestionémonos entonces si verdaderamente el Espíritu Santo está morando en la vida de esta persona. Es terrible. Pero bueno, por eso siempre les digo a todas estas personas, en general, no me hables de tu Dios. Sobre todo a los religiosos, no me hables de tu Dios. Mejor demuéstramelo con tus acciones en el día a día. Que tus mismas acciones demuestren y digan si verdaderamente eres cristiano. Que sea evidenciado el fruto del Espíritu Santo que menciona Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Que sea el mismo Espíritu Santo. Porque yo puedo decir, mira, yo sé demasiada Biblia. Pero si yo veo que tengo personas en mi entorno, que pudiendo yo ayudarlas, yo cierro mi corazón. Uy, terrible. Y de eso hay bastante, mis hermanos queridos. Debemos orar también por estas personas, para que Dios en su misericordia les dé un corazón de carne. Transforme ese corazón de piedra, de concreto, de hormigón armado. Que cuando el texto menciona generosos sean, o sea, prontos a compartir, ahí tenemos la frase en el original griego, en metadotos einai koinikos. Esta es la tercera orientación, la cual agudiza el enfoque del apóstol aún más. Al suplir las necesidades de los demás, los que tienen dinero deben ser generosos. En ese tiempo habían pobres que requerían atención para que tuviesen cubiertas mínimamente sus necesidades. La expresión al necesitado es una expresión visible de la identificación con Cristo Jesús. Los creyentes somos exhortados a hacer apoyo de los débiles. Primera de Tesalonicenses 5:14 lo corrobora. El término, escúchelo bien, eumetadotos, que significa, o mejor dicho, traduce como generosos, significa liberal o bondadoso. Liberal en el buen sentido de la palabra, por si acaso. El deber de los ricos incluye suplir las necesidades, óigalo bien, de los demás más allá del mínimo. Y esto requiere un corazón generoso y desinteresado. Los creyentes debemos actuar con los demás con el mismo amor generoso que movió a Dios a actuar con tanta riqueza hacia ellos, como los macedonios, a quienes elogió Pablo en 2 Corintios 8, versículo del 1 al 4. Ellos deben dar con sacrificio desde un corazón abierto y sin restricciones. Noten que el adjetivo calificativo que usa el apóstol en este lugar está directamente relacionado con la comunión, que era un término aplicado en la iglesia para referirse a las ofrendas para necesitados, ya que el término comunión equivale a comunicar con los demás. Repito, para referirse a las ofrendas para los necesitados, no para enriquecer al apóstol de turno. No para enriquecer al profeta, entre comillas, de turno. No para enriquecer al cabeza de la secta que está de turno. No, para los necesitados. Hay un serio peligro en el creyente devoto que no espiritual, y es dedicarse tanto a lo que llama obra de Dios, que no tiene tiempo para atender las necesidades del prójimo, incluso de aquellos que sin necesidad de bienes materiales precisan del apoyo personal, como son la esposa y los hijos. Aquí tiene que ver con compartir los bienes con los necesitados. El término se usa aquí para referirse a las ofrendas con destino a los pobres. Romanos 15:26 lo corrobora. La iglesia, mis hermanos queridos, tiene la obligación moral de atender a los hermanos necesitados. De ahí la exhortación a los ricos para que compartan sus bienes, ayudando a los necesitados. Versículo 19. Óigalo bien, mi hermano querido. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Tenemos el texto, óigalo bien. Apotisabrisontas eaftois temelión calón eistomelón. Este versículo se relaciona con otro de Jesús en el Sermón del Monte,
porque allí también se encuentra juntas las dos ideas, o sea, tesoro y buen fundamento. Mateo capítulo 6 lo corrobora, versículos 19 y 20, y también capítulo 7, versículos 24 y 25. Aquí utiliza las metáforas de atesorar verdades en cuanto a las riquezas y construyendo un fundamento seguro y fuerte. Amabas el dinero. No, mis hermanos queridos. Para el buen uso de las riquezas y por ellas los creyentes se apoderan de las verdades de vida, es decir, la vida eterna. Eso es lo correcto. La New American Standard Bible dice la vida plena. La New King James Version dice vida eterna. La New Revised Standard Version dice la vida que realmente es vida. Otras versiones de la Biblia dice la vida que es vida verdadera. O como la Biblia de Jerusalén dice la vida que es real. Miren, el apóstol dice que los bienes materiales no son seguros, que pueden desaparecer, que por eso al practicar las buenas obras como la ayuda mutua atesoran valores eternos que no pueden desaparecer. Mis hermanos queridos, no solo eso, sino que usted también se ejercita en la bondad, en la compasión con el prójimo. Hablando también de las personas necesitadas. Hablando también de las personas que verdaderamente están padeciendo. Mi hermano Víctor Macei, hoy por ejemplo, el hermano Víctor Macei está ahí. La otra vez creo que me contó que tenía una producción de pan y dice, mire, y también separé una porción y le ofrecí a unas personas pues que no tenían recursos para comer. ¡Gloria a Dios! El hermano en su corazón, mire, Dios en su corazón le permite hacer le permite tanto el querer como el hacer. Y provisionó en su corazón esa buena obra. No para que el hermano Víctor Macei se jacte. Para nada. Recuerden lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Que las obras que nosotros hacemos, estoy hablando de los cristianos, es la consecuencia de que tenemos un corazón regenerado. Es la consecuencia, ¿por qué? Porque es Dios, o sea, el Espíritu Santo, que es Dios, está trabajando en nuestra vida, está produciendo fruto. Nos lleva al arrepentimiento, nos hace recordar los textos bíblicos, nos alerta ante cualquier situación. Cuidado, eso que vas a hacer es pecado. Oh, lo alerta. Claro, hay gente que ya pasa de la raya y hace caso omiso. Eso es otro tema que no voy a entrar ahí. Pero volviendo a lo que estamos hablando, pues Dios en su corazón ya le provisionó. Mira, yo voy a separar aquí esto para los hermanos que están acá. Ya, incluso para otros que ni siquiera eran hermanos. Pero eso no le interesa a Víctor Macei. A él no le importa si son cristianos o no. Si Dios ha puesto en su corazón, aquí están estos pancitos. Es más, de una vez, póngale mantequilla. Mantequilla. Ve, aquí hay un pedacito más de queso. Póngale queso. Cuando alguien vaya a visitarlo a su casa, oiga, prepárese un cafecito, sea un buen, ¿no? Y de paso, mientras le va invitando un cafecito, le va invitando un sanduchito, vaya abriendo las escrituras y vaya diciéndole, mira, oye, ¿tú sabías que hace más de 2000 años caminó alguien en medio de nosotros, ¿no, verdad? Y ahí comienza, y comienza a compartir el evangelio. Aproveche, a tiempo y fuera de tiempo, pero bueno. La New American Standard Bible decía la vida plena. Y otra versión de la Biblia dice la vida que es real. Miren, el apóstol dice que los bienes materiales no son seguros. Todo es efímero. De hecho, este cuerpo, tarde o temprano se lo van a comer los gusanos. Tarde o temprano vamos todos a ser enterrados aquí abajo. Ojo al detalle. ¿Qué se va a llevar usted? Mi hermano, no sé, mi hermana Rubí. Si el día de mañana Dios en su soberana voluntad permite a la hermana Rubí pues llamarla a su presencia, la hermana Rubí no se va a llevar nada. El hermano Marquitos Castro aquí presente, él no se va a llevar nada. Pero el hermano Marquitos Castro se va a llevar la satisfacción de que testificó de Cristo Jesús y vivió el evangelio día a día. Ojo, no estoy diciendo que el hermano Marquitos Castro no vaya a caer nunca más en pecado. Todos somos pecadores. Lo que estoy diciendo es que no se va a llevar absolutamente nada de esta vida. ¿Qué se va a llevar?
Llévese la satisfacción de que el nombre de Cristo Jesús ha sido exaltado. No recibirán recompensa en tierra, incluso pudiera ocurrir que tampoco agradecimiento por lo que hacen, pero están adquiriendo tesoros celestiales que disfrutarán en lo porvenir, convertidos en las coronas de gloria que Dios dará a quien haya obrado conforme a su voluntad. Cuando el texto menciona que echen mano de la vida eterna, ahí tenemos la frase en el original griego, ina epilabontai tis ontos sois. El apóstol Pablo exhorta a los ricos a que consideren el resultado final del uso apropiado de las riquezas. Miren, al compartir sus riquezas terrenales con otros, están atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. La palabra apotesaurizo, que significa atesorando, pudiera traducirse como acumular un tesoro, mientras que temelios significa fundamento, que también puede referirse a fondos, es decir, significa tanto fundación como fondos. Por eso hay que mirar el contexto, porque se puede confundir, mi hermano querido. Ahora, no puede tener ambos significados al mismo tiempo en el mismo pasaje. El pensamiento del apóstol Pablo es muy claro. Las buenas obras, o sea, el fruto de la fe y así de la gracia realizadas aquí abajo, son retribuidas con tesoros allá arriba. Y el sentimiento consciente de haber disfrutado de ese tesoro celestial será un firme fundamento para la esperanza de todo bien en el día del juicio. Gloria a Dios, aleluya. El creyente mismo no tendrá que hacer un recuento de sus buenas obras. En realidad, si eran realmente buenas obras, ni siquiera podrá hacerlo. La vida eterna no se alcanza por obras, mi hermano querido, aunque éstas ponen de manifiesto la realidad de esa vida. Sin embargo, lo que está enseñando el apóstol aquí es que se sujeten. Óigalo bien, literalmente se hagan de lo que es auténticamente, realmente vida. Lo que quieren una vida conforme al pensamiento del mundo, ganándola a los ojos de los hombres, que en este caso sería seguir acumulando riquezas y no compartirlas con los necesitados, pierden esa vida porque no es realmente una vida. Están poniendo sus esperanzas en algo que se lo comen los gusanos tarde o temprano. Los ricos no deben preocuparse por lograr que se les devuelva algo por su inversión en esta vida. Los que ponen el tesoro en el cielo estarán felices al esperar para recibir sus beneficios en el porvenir cuando lleguen a estar con el Señor por la eternidad. Aleluya, bendito sea su nombre. Al practicar la gracia de compartir, una persona está almacenando un tesoro para sí. Al dar lo material, uno se enriquece espiritualmente y se asegura una recompensa futura. Acuérdense, Marcos 10:21, recuerden lo que dice: vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Claro, y es muy importante aclarar que mucha gente toman estos textos ¿para qué? Para desmantelarle los bolsillos. Eso ya es el extremo. Mis hermanos queridos, por cierto, quiero mandarle un abrazo grande a mi hermana Rubí. Mi hermana Rubí, ya mismo vamos con las preguntas, pero espérese, déjeme entrar al último texto de esta noche. Al dar lo material, decía que uno se enriquece espiritualmente y se asegura una recompensa futura. ¿Dónde está nuestro corazón, mis hermanos queridos? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Dónde está nuestra esperanza? Son preguntas para meditar esta noche. Y avanzamos al versículo 20 que dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. En el texto griego, en el original griego dice: oh Timothy, tim parateken filaxon. La palabra encomendado se relaciona con un término bancario de la época, es decir, un depósito del cuerpo de doctrina cristiana. Hechos 6:7 lo corrobora, Hechos 13:8, Gálatas 1:23, Gálatas 3:23, capítulo 6, versículo 10, Filipenses 1:27 y Judas 3 y también Judas 20.
Los creyentes somos mayordomos del evangelio, como dice 1 Corintios 4, versículos 1 y 2, y 2 de Timoteo 1, versículo del 12 al 14, cuando el texto menciona la palabra empleada en el original está relacionada con un verbo que significa poner por el lado, de donde depositar, encomendar a alguien. Esto significa permanecer fiel a la doctrina encomendada. El depósito era todo el tesoro de revelación dado por los apóstoles, bien sea en forma oral o escrito. Aquí no está hablando de dinero, mis hermanos. Para empezar, 2 de Timoteo 2, versículo 2, para corroborar. El término parateque tiene relación con un tesoro, el cual se le ha confiado a Timoteo, y él tenía la obligación de ser fiel a quien se lo había entregado, guardándolo celosamente para que nada le pudiese ocurrir. La expresión Timothy refleja el emocionado ruego de nuestro hermano Pablo a su amado hijo de la fe. Vamos a decirle así, hijo de la fe. O su discípulo, ya. Aunque todos somos discípulos de Cristo. Ese es otro tema que no voy a entrar en detalle. Bueno, recuerden que el nombre Timoteo significa el que honra a Dios. Ahí tienen un nombre para las madres que están en estado de gestación. Necesitan un nombre, póngale Timoteo. Si quieren. Y el apóstol lo llama a vivir de acuerdo con su nombre. La palabra guarda viene de la palabra pulazo, que se usaba para guardar los objetos de valor en un lugar seguro, y lo que se ha estado encomendando viene de una palabra del griego parateque, que significa depósito. Cuando el texto menciona evita, y una vez más, evita. Por favor, evita. Imagínense el rollo de Pablo. Evita las discusiones profanas e inútiles o estériles, dicen otras versiones, y los argumentos de la falsa ciencia. Ahí tenemos la frase en el original griego, ektrepomenos tas bebilos kenofonias kai antiteses tis noseos. El término ektretepo, que significa evitando, es un participio presente medio utilizado como un imperativo que significa alejarse de. Se deben evitar las falsas doctrinas como plaga mortal que es. La palabra bebelos, que significa profanas, originalmente se refería a todo lo que estaba fuera del terreno sagrado de un templo griego. Esta describe lo que está fuera del reino de la verdad y por tanto impío y profano. Esto era lo que utilizaban los falsos maestros que querían que el tesoro de la verdad desapareciese de la iglesia y por tanto de la vida de los creyentes. Ellos predicaban alegorías, suposiciones, genealogías, que yo soy de la, no sé, yo soy de las 12 tribus. Usted tiene que haber escuchado, mi hermana Rubí tiene que haber escuchado. Yo he escuchado. Yo vengo de la tribu de Benjamín, que de las 12 tribus esas que se perdieron y se disolvieron. Es más, yo creo que ya ni hay así, ni gota creo. No, es que mis padres, mis abuelos fueron en el holocausto nazi, que ni sé cuánto, y se meten en unas discusiones y es que Yeshua dijo y que pero bueno, imagínense más o menos cómo Pablo le decía, evita eso. Timoteo, por favor, evita eso. No te dañes la sangre. O como dicen en República Dominicana, no coja lucha, no agarre lucha con eso. No coja lucha con eso. Decía que ellos predicaban alegorías, suposiciones, genealogías, con lo que distorsionaban la verdad en que los creyentes habían sido instruidos, sustituyendo la enseñanza sencilla y auténtica por palabrería surgida de sus propias mentes. Tales cosas vanas son discusiones inútiles e infructuosas que solo conducen a la impiedad. Según de Timoteo 2:16 lo corrobora. La palabra antítesis, que significa argumentos, es un término técnico empleado en la retórica para una propuesta contraria a un debate.
Timoteo debía evitar los argumentos pseudo-intelectuales de los que simplemente querían atacar las Sagradas Escrituras. Tal forma de hablar carcomerá como gangrena, como lo dice 2 Timoteo 2:17. Las Escrituras, mis hermanos queridos, están llenas de advertencias contra la tergiversación de las Escrituras, así como exhortaciones a guardarlas, mira lo que dice Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Y usted también tiene que haber escuchado, si mal no recuerdo, es Apocalipsis, versículo 22. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y versículo 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué creen? Los falsos maestros están acostumbrados a agregar o a quitar para tratar, agarrar a todos los cristianos y desvirtuarlo, así, llévatelo por cualquier viento de doctrina para otro lado, que no estén enfocados en la sana doctrina. Y es lo mismo que pasa con estas personas que a este tiempo se autoproclaman profetas, que supuestamente son soñadores y que Dios me dijo, y que ahora que el cantante colombiano Jonathan Jefferson, ni me acuerdo cómo se llama, que supuestamente ahora ya lo hacen cristiano, y todo, que iba en el avión, que él soñó, que 3 días soñó, que 3 veces soñó, y todo es 3, que suman 6, y comienza también a hacer numerología y todas esas cosas. Mi hermano, se cayó el avión, ¿qué podemos hacer? Oren por la familia, pues, para ver si pues agarran el mensaje, agarran el evangelio, agarran escritura. Pero dice, no, es que, y le dan una credibilidad a este tipo de sueños y que no. Y claro, y Dios en su soberanía, pues se lo llevó. Si se lo llevó, mis hermanos queridos. Y ahora, ¿y por qué Dios permitió que pase esto? Bueno, o sea, solo Dios lo sabe. Pero no faltan pues los profetas, entre comillas profetas, que dicen, no, es que para que tú veas que Dios sí todavía nos habla en sueños, dice, para predicar, para exponerlo. Miren, yo no dudo de que Dios le pueda dar un mensaje particular a mi hermana Rubí en un sueño. Pero eso es para ella, no para llevarlo a doctrina. Ese es otro tema. Pero bueno, que se bajen del púlpito, todas estas que dicen ser profetas, apóstoles. Hay apóstolas también. Ojo al detalle. Pero bueno, y ahora le llaman diaconisa. Imagínense, pero bueno. O sea, pastoras camufladas de diaconisa. Bueno. Esto es una advertencia repetida por el apóstol Juan. Como decía en Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Cuando el texto menciona la falsa ciencia, ahí tenemos la frase tis pseudonymos noceos. Los falsos maestros son una combinación de legalismo judío y gnosticismo griego, que era muy parecido a lo de los colosenses y efesios. El término conocimiento, por lo general, significa secreto o conocimiento especial revelado, que era lo que reclamaban tener los maestros, quienes separaban la verdad de la vida, la justificación de la santificación y convirtieron la salvación en un conocimiento especial, secreto, divorciado de la piedad. El mensaje de la fe, mis hermanos queridos, no es para argumentar, sino para proclamar. 1 Corintios 2 lo corrobora, versículo del 1 al 5. De allí que el apóstol diga que una forma de predicación así carcome como gangrena. 2 Timoteo 2:17 lo corrobora. Por eso hay que tener cuidado, mis hermanos queridos, con la alta crítica, que está de moda, o la crítica liberal, que toma una verdad bíblica y hace proposiciones con las que aparentemente buscan abrir nuevos caminos al entendimiento, negando lo que ella afirma y afirmando lo que niega. Muchos que se dicen creyentes abrazan la psicología secular, que tiene como fundamento los puntos de vista paganos de los hombres y la concepción atea de los orígenes. Evolución. Y hay tantos de estos que promueven
Tú eres el campeón y tú eres poco más y tú puedes salvar el mundo. Así a lo Capitán América. Terrible. De allí que prosiguen a reinterpretar las escrituras para que se ajusten a estos puntos de vista que están en contra de la Biblia. Por eso Timoteo no debe perder el tiempo en las sandeces de los falsos maestros que no entienden las palabras que usan ni los temas que con tanta confianza tratan. Primera de Timoteo 1:7 lo corrobora. Estas pláticas vanas y profanas, sin santidad, inmundas, él debe sencillamente desecharlas, tirarlas a la basura. Segunda de Timoteo 2:16 para corroborar, Levítico 10:10 y Primera de Timoteo 4:7. Él debe apartarse de ellas con disgusto, pero la pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué? Miren, el consejo del apóstol Pablo, por medio del cual, al terminar la carta, vuelve al tema que mencionó al principio. Debiera ser recibido de todo corazón por la iglesia en todo tiempo. O sea, las vanas pláticas de hombres que en último análisis rechazan la revelación infalible de Dios. Último versículo de esta noche, mis hermanos queridos. Por cierto, esta transmisión está patrocinada por la pura misericordia de Dios. Último versículo de la noche. La cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Ahí tenemos la frase en el original griego intines empagelomenoi peritin pistin istochisan. La misma palabra se utiliza en el capítulo 1, versículo 6 para describir a los falsos maestros. Esta petición a Timoteo expresada en palabras de afecto entrañable, como corresponde a la advertencia de quien es un padre espiritual hacia su hijo en la fe, trae no solamente una actitud de firmeza, sino un estilo de vida consecuente en ella. La New American Standard Bible dice lo que algunos profesando se desviaron de la fe. La New King James Version dice a profesarla algunos se han extraviado en lo concerniente a la fe. La New Revised Standard Version dice al profesarla algunos han errado el blanco en lo que respecta a la fe. Otras versiones de la Biblia dice algunos han decidido poseer y como resultado han perdido la fe. Y por cierto, la Biblia de Jerusalén dice al adoptar esto, algunos han errado el blanco de la fe. Miren, algunos individuos al profesar, esto es, al proclamar y hacer propagandas para su jactanciosa ciencia, se habían extraviado de la fe, o sea, de la verdad. Según de Timoteo 2:18 lo corrobora. Por esto, no significa que todos habían roto con la iglesia. Eran entonces, como lo son ahora, individuos que estaban en la iglesia y que habían abandonado la verdad. Y por cierto, también dentro de las congregaciones tenemos individuos así. Y están esperando una oportunidad para meter su veneno con la mal llamada ciencia. La primera manifestación de quien desea permanecer en la fe guardando el depósito recibido es el profundo interés por la palabra. La fe no puede estar presente en quienes son arrogantes, falsarios y mentirosos, siguen las vanidades de la falsamente llamada ciencia. Esta es la gran advertencia que le hace el apóstol a Timoteo y para todos nosotros. No debemos olvidar que los falsos maestros que se separan de la fe permanecen en la iglesia para arrastrar a otros aún a costa de destruir la iglesia, pero hubo también, oiga lo que dice la escritura, o como dicen por ahí, el que tiene oídos que oiga. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus desilusiones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Dice segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 y 2. Cuando el texto menciona que la gracia de Dios sea con ustedes, o que la gracia sea con ustedes, perdón, ahí tenemos charis,
la gracia, charis, ment y mon. El usted es un plural, lo que demuestra que la carta, aunque dirigida a un individuo singular, debió haber sido leída en público. Noten que Pablo ora por ellos pidiendo la gracia de Dios y el verdadero conocimiento. El apóstol, que en su salutación había hablado de gracia como el primer elemento en la serie Gracia, Misericordia y Paz, ahora cierra la carta pronunciando esta gracia. Noten el artículo la gracia. ¿Sobre quién? Los que no están familiarizados con el original, es casi seguro que pensarán que las palabras la gracia sea contigo de la Reina Valera significa la gracia sea contigo, Timoteo. Eso van a pensar. En el versículo debe suponerse la presencia implícita del verbo ser. Esta gracia con todos debe entenderse como sea con todos, lo que indica una provisión permanente. No está ocasionalmente con ellos, está siempre. La gracia es la expresión del amor divino orientado a la salvación de los pecadores, presente en el plan de redención determinado en la eternidad. Segunda de Timoteo 1:9 para corroborar. Esta gracia que se origina en Dios se otorga al hombre por Cristo y está en él cuando hace irrupción en el ámbito de la humanidad mediante la encarnación. Juan capítulo 1 versículo 17. Es el mediador único quien la da a los hombres. La gracia, la cual es la razón, causa y fundamento de la salvación y por tanto de su seguridad. Recuerden, es en Cristo Jesús que tenemos esa gracia. No por el simple hecho de haber nacido geográficamente en un lugar. En Palestina, en Israel, en Ecuador, en Cuba, en México, en Colombia, en Groenlandia o lo que sea. Es también el recurso divino que da el poder para la vida cristiana victoriosa. Cuando el texto menciona amén, en el original griego, amín. Este amén final y toda la oración no está en los manuscritos mejores. El versículo es resumido en el texto griego. Mis hermanos queridos, hasta aquí la exposición. ¿Qué les parece? Nos vamos preparando para las preguntas y respuestas. Bienvenida mi hermana, no sé quién va primero. Mi hermana Rubí puede ir primero, déjeme ver. Mi hermana Rubí puede ir primero. ¿Cuál es la encomienda, mi hermana, que Pablo menciona a Timoteo con respecto a los ricos de este siglo? Sea usted bienvenida, la escuchan en 193 países. Gracias, hermano. Bueno, Pablo le encarga a Timoteo que a los ricos de este siglo, de quienes convivían con él en la iglesia o quienes eran parte de la iglesia y que tenían riquezas, pues que les encomendara que no fueran altivos o arrogantes, ¿no? O prepotentes, ¿no? Se puede traducir de diferentes maneras. Y que no pusieran su esperanza en las riquezas que ellos tenían acumuladas, ¿no? Que no sintieran esperanza en esos bienes materiales, sino más bien en Dios, quien provee todo para que nosotros estemos satisfechos en nuestras necesidades y que además disfrutemos, o en ese caso estas personas disfrutaran de esos bienes, ¿no? Que tal vez puedan parecer sencillos, por ejemplo, un plato de comida, una casa, un vestido necesario, ¿no? Que no pusieran su afán en las riquezas, sino en las cosas del Señor. Eso es lo que Pablo pide a Timoteo que haga, ¿no? Excelente, mi hermana. Excelente. ¿Quiere agregar algo más? Pues no, hermano, porque no sé qué preguntas más vaya a hacer y qué tal si me meto en las respuestas de los hermanos. Ok. Bueno, sí, así mismo, mis hermanos queridos. Oiga, y con qué cariño y con qué paciencia
nuestro hermano, amigo y apóstol Pablo, pues instruyó al joven Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo. Bendito sea el Dios de la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendito sea el Dios de la gloria. Pero bueno, mi hermano Víctor Macei, ya que está por ahí, y escuche que esta pregunta es clave. Bueno, vamos primero a la más suave. ¿Cuál es la interpretación de la palabra bendición? Tanto para el cristiano versus para el que no es cristiano. Cuando digo para el que no es cristiano, incluyan ahí los mundanos, los religiosos y los ateos. Acuérdense que un religioso es el que se sabe la escritura, tapa hasta los mapas, pero nunca ha sido regenerado en su corazón. Dios así nomás de lejito lo mira. Cuénteme, mis hermanos queridos, 193 países lo escuchan, sea usted. Ya lo pone uno nervioso de una vez. A ver, hermano, bueno, es que esa palabra es tan bonita que a todo el mundo le gusta. ¡Ay, qué bendición! Tal cosa. Aquí inclusive, digamos que las parejas jóvenes hablan de sus niños, de sus hijos como su bendición. Entonces, me llamaron del colegio porque la bendición no se la aguantan. Sí, se usa. Entonces, bueno, es una palabra ya masticada. Es como dice el doctor César Vidal, como el perejil de todas las salsas. A ver, empecemos por el ateo. Vamos a empezar por el ateo. El ateo procura no usar la palabra porque pues se sabe que tiene una connotación, pero de vez en cuando la usan, ¿no? Como algo conveniente, una buena suerte, pero también entonces usan mejor la palabra afortunado. Eh, O suerte. sí, suertudo, Suertudo. dime, suertudo, afortunado. Bien. Ok, hay religiosos, pero mira, tú me dices que un religioso de que se sabe la Biblia de tapa a tapa hasta los mapas, pero él no entiende la palabra bendición como se debería entender. Esa persona la entiende como lo mismo, que le están pasando cosas buenas, eh, y muchas veces dicen, no, sí, Dios es muy bueno, mire cómo me ha bendecido, pero realmente él no está viendo porque toda buena dádiva y todo don perfecto, como dice Santiago en el primer capítulo, viene de Dios, y a veces hay cosas que no son buenas o sea, no son agradables para nosotros, pero sí son bendición. O hay cosas que viene, por ejemplo, la paz, la templanza, la perseverancia en medio de pruebas o en medio de situaciones difíciles, son bendiciones que Dios da en medio de situaciones difíciles. Eso no lo puede ver el religioso cristiano. Porque está el otro religioso, ¿no? El Hare Krishna, la persona perdón, me estaba entrando una llamada, pero la estoy interrumpiendo. La persona que tiene otra religión, un hindú, un asiático, con todo cariño, con todo respeto. Entonces la bendición es, digamos, la gracia espiritual que le puede transmitir su maestro, su gurú. Y no pasa de ahí, no pasa de ahí. Em, Está ¿cómo llamarlo? El mundano, porque ese no es ateo, pero es mundano. Y entonces ese también para él, es solo suertes, buenas circunstancias, buen viento, buena mar. Entonces él no discierne las cosas de Dios y solo dice que, qué bendición, me gané la lotería, qué bendición, salimos temprano hoy del trabajo. Qué bendición, me dieron una gaseosa, una bebida, una cola fría. Bueno. Pero el Hijo de Dios entiende que la bendición en realidad es el favor y la gracia que proviene del Padre para vivir en toda situación, ¿sí? Es en realidad un poder espiritual, pero que solamente proviene del Padre de las luces, de lo alto, del trono eterno, ¿sí? Y es el único origen de la bendición.
Y vuelvo y te digo, puede venir en forma de cosas que sí son agradables, pero puede venir en forma de fuerza para sobrepasar situaciones o momentos o desafíos o retos. Sí, inclusive cuando el Señor le dice a Pedro, se me ocurre en ese momento, he orado por ti para que tu fe no falte. Yo creo que eso fue una gran bendición, porque si no, Pedro no puede, no puede salir adelante como lo hizo. ¿Sí? Entonces yo creo que es un término que es lindísimo, bendecir, es hablar bien, ¿sí? Pero es que Dios habla bien, piensa bien, nos ve bien. Entonces la bendición de Dios es la que de verdaderamente enriquece, pero no trae tristeza, no trae dolor, no trae muerte con ella. Me falta, es que eso para hablar es larguísimo, pero bellísimo. Muchas gracias por esa pregunta. No, ahí hay para hablar larguísimo. Y miren, la siguiente pregunta, no sé si de pronto mi hermano Marquito tiene su micrófono listo por ahí. Mi hermano Marco, sea usted bienvenido. Ahí está el hermano Marco. Hola, hermano, buenas noches. Saludos para toda esa gente linda en Ecuador. Miren esta pregunta. Es más, la misma pregunta se las pongo a todos ustedes. ¿Qué les parece? Vea. ¿Es la abundancia del dinero una característica de que una persona es bendecida? Y vamos a poner mejor la pregunta. ¿Es la abundancia del dinero y el tener propiedades una característica de que una persona es bendecida? ¿Qué opina usted? Es una pregunta muy pertinente para nuestra época. Dice la Escritura que el Señor no tenía dónde recostar su cabeza. Y hablamos del Señor Jesucristo. Por lo que la bendición material no tiene nada que ver, a reformulo. El hecho de que una persona sea prosperada económicamente ya depende solamente del Señor, pero no quiere decir que esté haciendo la voluntad de Dios o que esta persona esté agradando a Dios. Vemos, por ejemplo, en el contexto de Ecuador, vemos muchos negocios que prosperan, vemos personas que prosperan, pero vienen de negocios ilícitos, viene de narcotráfico, viene de tantas cosas malas. Eso no quiere decir que estén bien con el Señor. Por lo tanto, una bendición material o un bien material no está relacionada con la posición de Dios que tenemos nosotros. Así que no tiene nada que ver. Y toda la secta de la prosperidad te enseñan de que si tú das tu diezmo, si tú pactas con Dios, Dios te va a bendecir, realmente es un engaño, una blasfemia, una mentira. Porque mientras los apóstoles, entre comillas, actuales, se enriquecen, la iglesia, entre comillas, se va empobreciendo. Así que, hermanos, no tiene nada que ver, no es relación, por lo que diría más bien, es por gracia lo que tenemos, es por pura gracia, no es por lo que merezcamos. Lo único que nosotros merecemos es castigo, es ira de Dios, pero por la gracia de Dios somos bendecidos en Cristo Jesús, que es nuestra mayor bendición, es estar unidos a Cristo Jesús. De ahí, una bendición material es por la voluntad y la gracia de Dios. Maravilloso. Vean, lo ha definido pero de una manera magistral. Que si el hermano Pablo estuviera vivo, le hubiera dicho, bien, pequeño joven Marcos, muy bien. O sea, imagínense, le hubiera puesto ahí, siéntate aquí con mi discípulo Timoteo. Muy bien, exactamente. Exactamente, o sea, no porque una persona tenga dinero o propiedades, eso es un síntoma de que verdaderamente es un cristiano. Porque si fuera así, hay tantos personajes que me evito para evitar ser censurado del video. Tantos personajes pues que pues deberían estar sentados ya casi que, ya usted sabe, ¿no? Casi sentado allá arriba, ¿no? Ya usted sabe. Imagínense. Eso no garantiza, mis hermanos queridos. Y como dijo el hermano Marco, ¿no? O sea, si a Dios le place darle un par de propiedades al hermano Víctor y a la hermana Rubí también algo de ahí, pues por sus trabajitos, sus ingresos, y le ha ido bien y todo eso. Gloria a Dios, eso es una bendición. Gloria a Dios, está bien. Pero eso no va a corromper el corazón de un cristiano.
Es ahí la gran diferencia. Entonces, una bendición para el cristiano no es la misma bendición para una persona que no es cristiana. Una bendición para el cristiano. Tengo mi familia todavía conmigo. Todavía son, 11 años ya. 11 años con la misma mujer. 11 años con la misma mujer y con mis hijos. Y mis hijos cada vez que yo llego al trabajo me reciben con los brazos abiertos. Claro, preguntándome también si le traje snacks. Usted sabe, ¿no? Los chips y todo eso. Y comienzan a revisarme en los bolsillos. Pero estamos juntos y salimos juntos y hacemos todo juntos y nos vamos. Y bueno, y si a Dios le place que no nos enfermemos, no nos enfermemos. Y si a Dios le place que nos dé gripe, que nos dé gripe a todos. Y ahí estamos. Y estamos juntos. Eso es una bendición. Hay tanta gente que tiene, entre comillas, bendiciones, que no son cristianos, tienen propiedades, tienen dinero, pero están putrefactos de su corazón. Están podridos, pero ellos saben para dónde van. Después de estar, ellos ya saben. Es más, Satanás no tiene ni siquiera que levantar las manos y decir, ya mándenlo para acá. Satanás no tiene que hacer nada. Ya sabe que tienen palco, tribuna, están asegurados. Y tienen tantas propiedades, pero han sido tan miserables en vida. Y estos son el tipo de personas que esperan que cuando estén en una etapa de un cáncer terminal, al final me voy a sacar así, un as bajo la manga, así. Esta es la licencia de New Jersey. Me saco un as bajo la manga, así, ¡pah! Y dice, aquí está un as bajo la manga. Me arrepiento, miento. ¿Usted cree que puede engañar a Dios? Por favor. Gálatas capítulo 6, 7. Claramente, no se engañen, por favor. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si tener dinero y propiedades garantiza que una persona sea cristiana, ¿cuántos narcotraficantes ya son querubines? ¿Cuántos? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que dice? Ahora, claro, alguien va a decir, no, pero es que los cristianos están en contra de la prosperidad. Define la palabra prosperidad. La prosperidad de un cristiano no es lo mismo que la prosperidad de un religioso. La prosperidad de un religioso son los que están, claro, basado en el mal llamado diezmo, ¿no? ¿Verdad? Que lo han resucitado, porque es un tributo abolido y obligatorio dado a los judíos de la tribu de Leví en el antiguo pacto. Lea Malaquías, claro, te van a sacar Malaquías 3, 8 y 9. Lea desde el contexto Malaquías 3, 3, a los hijos de Leví. Entonces, ellos están esperando, y dicen, a ver, yo voy a dar y yo espero recibir. O sea, como que si Dios fuera un banquero, ¿cómo le llaman allá en Colombia? Chulquero. ¿Cómo le llaman en Colombia? Prestamista. O sea, tú te caes con esto de aquí y te voy a devolver todo porque han malinterpretado los textos. Dios no nos debe absolutamente nada a nadie, no nos debe nada. Pero si Él en su misericordia, ya con que tenga mi familia junta, sana, tengo un techo y tenga que comer, mi hermano, eso para mí es una bendición. Que para una persona arrogante, prepotente, pues va a ignorar, va a decir, eso, yo me puedo comprar, por ejemplo, un pollo asado, aunque sea de Walmart, eso de $6. ¿Y con qué felicidad lo puedo devorar con mi familia y con mis hijos? ¿Con qué felicidad? ¿Con qué felicidad? Pero cuando un pseudo pastor de la pseudo prosperidad se entera de que yo me como ese pollito de Walmart de $6, $6.50, bueno, por ahí, y ve que me lo estoy comiendo y dice, oh, eso no vale, con arrogancia y prepotencia, eso no vale, eso no, yo tengo que comer en ese restaurante donde comía Nicolás Maduro, ¿no? Que cogen así la sal, así. No, mis hermanos queridos, es la diferencia. Yo no estoy en contra de los ricos por si acaso, no, ni tampoco de la prosperidad, pero definamos la palabra prosperidad. Prosperidad para un cristiano no es lo mismo que prosperidad para un fariseo que va camino, sí va, pero de la mano con los demonios. Satanás ya sabe dónde va al final de esta vida. Y ojalá se arrepientan.
Marcos capítulo 10 versículo 25 al 31. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. No está diciendo que es imposible que un rico entre al reino de los cielos. No está diciendo eso. Porque si hay personas que tienen mucho dinero y sin embargo son personas, incluso hasta cristianos también, que tienen mucho dinero, pero sin embargo no tienen ese problema que puede tener otras personas de la pseudo prosperidad. ¿Cuál es ese otro problema? Pues que con lo mínimo que tienen están que se inventan argucias y artimañas y hacen hasta devocionales que tienen que caerse. Usted sabe que yo solo vivo de esto y yo trabajo de esto y el pastor mande a trabajar, mándelos a trabajar. Otra cosa es la responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos, que yo veo que en la congregación se está cayendo el techo a pedazos, o no hay foco o no hay luz de este lado. Caramba, si yo puedo poner un foco ahí, yo mismo lo compro ahí en Home Depot y yo mismo lo conecto. Se está cayendo el techo, yo mismo voy a Home Depot y compro el sheetrock con el compound, yo mismo lo pongo, listo, ya está, y se acabó. Lo lijo y después a los 2 días ya lo estoy pintando. Yo mismo voy. Y sirvo a la congregación, sirvo a los hermanos, porque ya otra cosa es que Dios ponga el querer como el hacer en una persona. Pero estar con argucias y con artimañas y tal, que no, y que sí, que no, y que usted sabe que el pastor, eso es otra cosa. Y usted sabe que yo estoy en contra de todos estos traficantes del evangelio. Que no solamente se ve en los que son más obvios, también hay en los que son más peligrosos, en los que aparentemente son de sana doctrina, pero no son en el fondo regenerados en su corazón. Es terrible y hay que orar por ellos. Hay que orar por ellos también, porque todos en algún momento tuvimos así ese corazón de piedra y rogamos para que Dios transforme a ese corazón de carne. Y sí, como decía mi hermana Jenny Patricia, por ahí me mandó un mensaje. Mi hermana, si quiere agregar algo más, usted quiere mencionar algo con respecto a la bendición de un cristiano versus la bendición de un no cristiano, sea usted bienvenida. Usted puede habilitar su micrófono si desea. Sí, hermano. Nosotros muchas veces confundimos eso, que porque no, a veces hay personas que son cristianas y no son ricas, piensan que en algunas iglesias le hacen creer que es porque está en desobediencia, porque está en pecado, que porque no diezma, que porque no ofrenda, entonces por eso está mal económicamente o porque no tiene un trabajo. Entonces siempre confunden esas cosas y miran a otras familias que sí tienen una economía mejor, dicen que porque ellos sí diezman, que porque entonces a ellos los tienen en cuenta en muchas actividades y solamente por el hecho de que tienen económicamente y aportan económicamente mejor a la iglesia. Qué terrible, sí. Yo he visto esos casos. Es más, yo he visto casos de, entre comillas, congregantes o cristianos que están tan corrompidos de su corazón que se pelean con los otros congregantes y por debajo de la mesa le pasa un billete al pseudo pastor, le pasa un billete por debajo de la mesa para taparle o para callarle la conciencia. Eso también se da. Entonces uno dice, el afectado, ¿no? Dice, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Yo no he hecho nada. Claro, pues ya el otro va unilateral, porque le han tapado la conciencia. Pastores corruptos, no deberían ser llamados pastores. Es más, ¿quién los llamó a pastores? Personas ni siquiera ordenadas. Pero bueno, ese es otro tema, mis hermanos queridos. Damos gracias al Señor por este estudio. Se ha concluido el estudio, todo el libro de Primera de Timoteo. Nos vemos en una próxima transmisión. Si Dios lo permite, vamos a empezar con Segunda de Timoteo. No se olviden que viene exégesis y café. Por ahí lo tenemos al doctor Rufat. Es posible que el doctor Enuel Hernández también nos acompañe con los salmos. Un estudio lindísimo de los salmos. Y también el doctor César Vidal.
si Dios lo permite. Pero bueno, antes de despedirnos, ¿qué les parece? Vamos a agradecer al Dios de la gloria por este mensaje. Ahí donde ustedes están, bendito y amado Padre Celestial, gracias te damos porque se ha compartido tu palabra, este mensaje. Gracias te damos porque tú has preservado tu santa palabra y hemos aprendido hoy con qué paciencia nuestro hermano amigo Pablo, amigo y apóstol, con qué paciencia instruía al joven Timoteo en este maravilloso libro Primera de Timoteo, en esta maravillosa carta. Gracias, Padre amado, porque sabemos que todo lo que está escrito en tu palabra es para nuestro aprendizaje. Que no solamente quede en nuestra mente dando vueltas, que lo asimilemos en nuestra mente, no, sino también que lo compartamos a todos los hermanos y amigos, incluso a los que no conocemos todavía. Siempre hay una excusa para ver la manera de cómo entrar y compartir el mensaje. La idea es terminar hablando de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias por este mensaje. Nos despedimos ahora, te rogamos, te suplicamos, quédate con nosotros, acompáñanos para tener un sueño placentero y levantarnos con energías mañana a trabajar y después a disfrutar con nuestra familia. En el nombre precioso de Cristo Jesús el Señor. Amén, amén y amén. Mis hermanos, que el Señor me los guarde, me los bendiga. Nos vemos en una próxima transmisión. Óigalo bien, pero escúchelo. Si el Señor lo permite. Bendiciones. Bendiciones.